¿Y si lo que hoy llamas cansancio no fuera un enemigo, sino un mensaje? ¿Y si esa pesadez que llevas en los hombros fuera, en realidad, la voz de Dios pidiéndote que regreses a tu centro, a ese lugar interior donde Él aún te espera? Vivimos rodeados de ruido. Pantallas, noticias, preocupaciones. Todo corre. Todo exige. Todo cansa. Dormimos, pero no descansamos. Comemos, pero no nos nutrimos. Caminamos, pero sin dirección. Y sin darnos cuenta, nos hemos desconectado de la fuente de donde brota toda fuerza, Dios mismo. Santa Teresa de Jesús lo comprendió mucho antes que nosotros. Ella sabía que el cuerpo no es una máquina ni un estorbo para el alma. Es su compañero de camino, su instrumento, su templo. Decía que el alma sin oración se apaga, y cuando eso sucede, el cuerpo pierde su luz. Esa luz de la que hablaba no era solo espiritual, era vitalidad, era claridad, era paz. El cuerpo habla cuando el alma calla. Lo hace con dolores, con insomnio, con esa sensación de vacío que ningún médico puede explicar. Y cuando el alma se reconcilia con Dios, el cuerpo lo siente. Por eso Santa Teresa no separaba lo espiritual de lo físico. Para ella, rezar bien también era dormir bien, comer con gratitud, trabajar con amor, caminar con recogimiento. Cada gesto podía convertirse en una oración si se hacía con conciencia. Imagina por un momento una semilla. Tan pequeña que parece nada. Tan simple que cualquiera podría ignorarla. Sin embargo, dentro de esa semilla hay un poder capaz de transformar toda una tierra. Así obra Dios. No en lo grandioso ni en lo espectacular, sino en lo mínimo, en lo que el mundo desprecia, en lo que pasa desapercibido. Una decisión, una palabra, una respiración profunda pueden ser el inicio de tu renovación. Quizá has probado muchas cosas. Tal vez has buscado energía en suplementos, en terapias, en rutinas que prometen bienestar inmediato. Pero la fatiga vuelve, ¿verdad? Vuelve porque su raíz no está en la carne, sino en el alma. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Una sequedad que no se alivia con agua. Un vacío que solo Dios puede llenar. Santa Teresa lo llamaba el agotamiento del espíritu. Y decía que cuando el alma deja de orar, el cuerpo se vuelve tierra seca. Ella lo vivió. Su salud era frágil, su cuerpo sufría. Pero nunca perdió la fe. Porque en medio de su debilidad física descubrió algo que pocos entienden: el alma encendida sostiene lo que el cuerpo no puede. Y esa fuerza no viene del mundo. Viene de arriba. Es la fuerza que levanta, que renueva, que enciende por dentro. Esa fuerza puede estar esperándote a ti también. Quiero que imagines tu vida como un jardín. Quizá hoy tu tierra está seca, agrietada, sin color. Pero aún en la tierra más árida puede brotar la vida si cae una sola semilla. Y esa semilla ya está en ti. Dios la plantó el día en que te dio el soplo de su espíritu. Pero hace falta cuidarla, regarla, darle silencio, darle tiempo. Por eso este camino que hoy comenzamos no es una lección teórica, ni una lista de consejos. Es un viaje interior. Un regreso a ti mismo, a lo que eres en verdad, alma y cuerpo en unidad, criatura amada, templo de la presencia divina. Muchos buscan la fe como si fuera un lugar lejano, una experiencia extraordinaria. Pero la fe no está fuera, está dentro. Está en la respiración que te sostiene. En el latido que no controlas, pero que sigue ahí, constante. Cada respiración puede ser oración si la haces con conciencia. Cada silencio puede ser un encuentro con Dios si lo vives con apertura. Santa Teresa decía: el alma que se recoge, aunque sea por un instante, se convierte en morada del Altísimo. Y cuando eso sucede, el cuerpo también descansa. Porque cuando el alma reposa en Dios, todo el ser humano se ordena. Quizá te cuesta creerlo. Quizá piensas que esto es solo espiritualidad antigua, palabras de otro tiempo. Pero observa tu vida: cuando estás en paz, ¿no duermes mejor? Cuando perdonas, ¿no sientes que respiras más libre? Cuando oras con sinceridad, ¿no notas que el cuerpo se aligera? Esa es la conexión que Santa Teresa entendió. Esa es la ciencia invisible de la que ella hablaba, la unión del alma y del cuerpo en el mismo misterio. Y aquí está la clave: no necesitas grandes revelaciones. Dios sigue obrando en lo simple. En una semilla. En un suspiro. En un instante de fe. La restauración comienza en lo pequeño, pero si eres fiel,
crece hasta transformar toda tu vida. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a detenerte un momento. Cierra los ojos. Respira hondo. Siente el aire que entra, que sale. Esa respiración también es gracia. Cada inhalación te recuerda que estás vivo. Cada exhalación te enseña a soltar lo que no necesitas. Ahí comienza el recogimiento. Ahí empieza la oración. Ahí germina la semilla del despertar. Y si alguna vez has sentido que tu cuerpo se apaga aunque duermas bien, que tus fuerzas no regresan, que todo pesa demasiado, escribe ahora, en los comentarios. Dios aún puede renovarme. No es una frase más. Es una declaración de fe. Porque mientras haya fe, hay vida. Y donde hay vida, hay posibilidad de florecer. Quédate hasta el final de este camino. No te saltes ningún capítulo. Cada uno contiene una clave espiritual, una enseñanza que prepara tu alma para recibir lo que vendrá. La semilla ya está plantada. Ahora, juntos, vamos a prepararle la tierra. Hay palabras que hemos olvidado repetir con reverencia. Una de ellas es templo. Santa Teresa de Jesús decía que el cuerpo humano no es un estorbo, ni un simple recipiente que usamos mientras el alma espera el cielo. No. El cuerpo es templo, es morada viva de la presencia de Dios. Y cuando se olvida esto, comenzamos a tratarlo como algo ajeno, como una máquina que debe rendir, como una sombra que hay que soportar. Pero dime, ¿cómo puede el alma elevarse si el templo donde habita está descuidado? ¿Cómo puede la oración tener fuerza si el cuerpo que la pronuncia está agotado, tenso, disperso? El cuerpo no es enemigo del alma, decía la santa, sino su aliado más fiel. Si lo conduces con el espíritu, se convierte en instrumento de gracia; si lo abandonas o lo dominas con orgullo, se vuelve tirano o esclavo. Por eso insistía, el cuerpo es buen siervo si se le doma, y mal señor si se le deja. Estas palabras encierran una sabiduría que el mundo moderno ha perdido. Hoy se idolatra el cuerpo o se lo desprecia. Unos lo adornan, lo exhiben, lo fuerzan. Otros lo castigan, lo ignoran, lo tratan como si fuera un estorbo. Ninguno de esos extremos conoce el equilibrio que Teresa vivía, el cuerpo cuidado con humildad, no por vanidad, sino por obediencia. Obedecer también significa escuchar. Escuchar lo que el cuerpo dice cuando el alma calla. Esa tensión en la espalda que no se va, ese cansancio sin explicación, ese vacío que aparece al final del día, a veces no son síntomas físicos, sino mensajes espirituales. El cuerpo, cuando se apaga, está pidiendo oración. La Santa de Ávila comprendía esta verdad desde su experiencia más dolorosa. Durante años su salud fue débil. Fiebres, desmayos, parálisis, noches enteras sin poder dormir. Y sin embargo, desde ese cuerpo enfermo brotaron sus visiones más luminosas. Porque entendió que la carne puede ser canal de revelación si se ofrece a Dios con fe. Lo que muchos llaman fragilidad, ella lo llamaba terreno sagrado. En medio del dolor físico, descubrió puertas que solo se abren cuando el cuerpo toca su límite. Y comprendió que el sufrimiento no es castigo, sino lenguaje. Que el cansancio, cuando se presenta con humildad, puede convertirse en oración. Que una lágrima ofrecida desde el corazón vale tanto como 1000 palabras pronunciadas sin alma. Mira tu cuerpo ahora, allí donde estás. Respira. Siente el peso de tus manos, el latido de tu pecho. Cada una de esas pulsaciones es una palabra de Dios diciendo, sigo contigo. Tu cuerpo no es un obstáculo. Es el lugar donde el cielo toca la tierra. Jesús mismo quiso habitar en carne frágil. No vino como espíritu etéreo. Vino como hombre que comía, lloraba, se cansaba y sufría. ¿No es eso suficiente para entender que nuestra carne también tiene una vocación santa? Santa Teresa recordaba este misterio con asombro. Decía que en Cristo el cuerpo dejó de ser solo materia y se convirtió en signo de amor. Si Dios eligió un cuerpo para manifestar su salvación, ¿cómo podríamos nosotros despreciar el nuestro? Cada célula puede ser alabanza. Cada respiración puede ser oración. Cada movimiento cotidiano, trabajar, cocinar, caminar, descansar, puede convertirse en liturgia si se hace con amor. Eso es lo que Teresa llamaba oración encarnada, la oración que no se dice, sino que se vive. Ella enseñaba a sus hermanas a cuidar su cuerpo con equilibrio. Dormir lo necesario, comer lo justo, no abusar del ayuno ni entregarse al exceso. Sabía que un cuerpo agotado no sostiene la oración, y que una oración viva da fuerza al cuerpo.
Era una ciencia invisible, una armonía que hoy casi hemos perdido. Porque no somos dos mitades, cuerpo y alma. Somos una unidad viva. Y cuando el alma se ordena, el cuerpo lo refleja. La mirada se vuelve más tranquila. La respiración se aquieta. La voz se llena de dulzura. La paz interior tiene siempre un rostro visible. Tal vez pienses, pero yo no puedo controlar todo lo que me pasa. Y es verdad. No todo está en tus manos. Pero sí puedes elegir cómo habitas tu cuerpo, cómo lo tratas, cómo lo escuchas. Cada gesto de amor hacia tu cuerpo es también un acto de reverencia hacia Dios. Santa Teresa decía, el cuerpo es un jardín. Si no lo riegas con oración y silencio, se seca. Por eso ella no separaba la oración del descanso. Sabía que para orar hay que preparar el cuerpo. A veces, prepararlo significa simplemente detenerse, respirar, callar. No todo silencio es vacío, hay silencios que curan más que 1000 palabras. En los conventos que fundó, enseñaba a sus monjas a ver a Dios en los actos más simples. Al fregar el suelo, al coser, al atender a una enferma. Todo podía ser sagrado si se hacía con intención. Así vivía ella, sin dividir lo sagrado y lo cotidiano. Y esa es la invitación para ti. Que dejes de ver tu cuerpo como un obstáculo o una carga. Que lo mires como el altar donde cada día puedes ofrecer tu vida. No es perfecto, no lo será, pero fue elegido por Dios como morada. El cuerpo cansado no te aleja de la gracia. El cuerpo olvidado sí. Por eso, si estás cansado, si sientes que tus fuerzas no alcanzan, no lo ignores ni lo castigues. Escúchalo. Abrázalo. Ofrécelo. Dile con fe, Señor, aquí está tu templo. Renuévalo desde dentro. Y verás cómo, poco a poco, algo comienza a cambiar. No será de un día para otro. La restauración verdadera nunca es inmediata. Pero cuando el alma empieza a rezar, el cuerpo empieza a responder. Cuando el espíritu se alinea, la carne obedece. Cuando el corazón se aquieta, los músculos descansan. Esa es la medicina de la que hablaba Santa Teresa. No una receta mágica, sino un proceso de comunión. El alma ora, el cuerpo escucha, y Dios actúa en ambos. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Quizá Dios quiera recordarte que tu cuerpo aún puede ser templo. Que tu alma aún puede encenderse. Que lo pequeño, una semilla, una respiración, una palabra, puede ser el comienzo de una vida nueva. Quédate conmigo. Este es solo el segundo paso de un camino que te conducirá hacia una restauración completa. Porque cuando aprendes a honrar tu cuerpo como templo, entonces también aprendes a abrir tu alma como morada de Dios. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Lo conoces bien. Ese cansancio que sigue ahí aunque hayas descansado, aunque hayas comido bien, aunque te hayas tomado unos días para desconectar. Pero no se va. Te acompaña, silencioso, como una sombra que pesa más que el propio cuerpo. Santa Teresa de Jesús lo conocía. Ella misma lo vivió y lo describió con una claridad que asombra. No todo dolor nace en la carne, ni toda fatiga viene del trabajo. A veces, decía, el cuerpo se apaga porque el alma ha dejado de alimentarse. Vivimos tiempos donde el alma tiene hambre, pero casi nadie lo nota. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos ruido y distracción, pero nos falta el alimento que sostiene lo invisible. Nos falta Dios. Y cuando el alma se vacía de su presencia, el cuerpo lo grita. Sí, el cuerpo habla. Habla con dolores, con insomnios, con esa falta de energía que ni el café ni los suplementos pueden reparar. Habla con la tristeza inexplicable, con la ansiedad que aprieta el pecho, con la mirada cansada que ya no brilla. Y lo hace porque el alma está desconectada. Santa Teresa decía que cuando se abandona la oración, el alma se marchita y arrastra consigo al cuerpo. El cuerpo pierde luz, pierde dirección, pierde alegría. Y aunque la persona parezca sana, algo dentro de ella se ha apagado. En sus cartas, Teresa contaba cómo hubo un tiempo en que ella misma se alejó de la oración. Fueron años de sequedad, de desánimo, de enfermedad constante. Hasta que comprendió que su cuerpo no sanaría mientras su alma siguiera vacía. Cuando volvió a la oración profunda, no solo regresó la paz interior. También regresó la fuerza física. Como si el alma, al reconectarse con Dios, hubiera encendido de nuevo todo su ser. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos olvidado.
que no somos dos realidades separadas. No hay cuerpo por un lado y espíritu por otro. Somos una sola vida, una sola corriente. Cuando el alma está en orden, el cuerpo florece. Cuando el alma se apaga, el cuerpo enferma. Hoy la ciencia comienza a reconocer lo que Teresa ya sabía desde la experiencia. Que los estados interiores afectan al cuerpo. Que el estrés, la tristeza o el miedo prolongado alteran la respiración, el corazón, las defensas, la digestión. Y ella, sin hablar de hormonas ni neuronas, ya lo comprendía con el lenguaje de la fe. No todo agotamiento es biológico. Hay cansancios del alma. Y esos solo se curan regresando a la fuente. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido vacío sin saber por qué? ¿Cuántas veces has querido descansar y no has podido, porque ni siquiera el sueño te devuelve la paz? Quizá no sea tu cuerpo el que necesita dormir, sino tu alma la que necesita silencio. Santa Teresa enseñaba que cuando el alma se aleja de la oración, pierde su centro. Y una vida sin centro es como una lámpara sin aceite, puede seguir encendida un rato, pero se apaga pronto. Por eso insistía tanto en volver al interior, al castillo del alma, ese espacio donde Dios habita y desde el cual todo se reordena. Cuando el alma vuelve al centro, el cuerpo también respira distinto. Se aligera el peso. Se suaviza la mirada. La mente se calma. Es como si el aire tuviera otra densidad, como si la sangre circulara con más luz. No es sugestión. Es comunión. La santa lo describía con una imagen hermosa. Es como si dentro de mí se encendiera un fuego que levanta los huesos cansados. Ese fuego no era metáfora, era experiencia. Una energía espiritual que nacía de la oración profunda, del recogimiento, del silencio habitado por Dios. Porque hay silencios vacíos y hay silencios llenos. El vacío del mundo agota. El silencio de Dios renueva. Hoy casi nadie guarda silencio. Vivimos rodeados de ruido constante. Pantallas que no se apagan, voces que no se callan, pensamientos que no descansan. Pero el alma no puede respirar en el ruido. El alma necesita silencio tanto como el cuerpo necesita oxígeno. Santa Teresa lo sabía. Por eso en sus conventos enseñaba a las monjas a buscar ratos de soledad interior, aunque hubiera ruido afuera. Les decía, el alma puede hacer habitación interior aún en medio de los ruidos del mundo. Esa habitación interior no se construye con paredes, sino con intención. Es un lugar dentro de ti donde Dios te espera cada día. Y cuando entras ahí, todo cambia. No desaparecen los problemas. No se borran las heridas. Pero algo en ti se ordena, y ese orden interior se refleja en el cuerpo. ¿Has notado que después de un momento de oración sincera respiras más profundo? ¿O que después de perdonar sientes el pecho más libre? Eso es el alma obrando en la carne. Eso es la gracia actuando. No necesitamos milagros espectaculares. Necesitamos volver al silencio. Allí, en el silencio, el alma vuelve a su fuente y el cuerpo comienza a sanar. Santa Teresa decía: cuando el alma calla, el Señor habla. Y cuando Él habla, todo dentro se reordena, el corazón, la mente, incluso las células. Por eso hoy te invito a detenerte. A mirar tu cansancio con otros ojos. A no verlo como castigo, sino como señal. El cansancio puede ser un llamado. Una invitación de Dios para regresar al alma. No temas si estás agotado. No temas si sientes que no puedes más. Ahí, precisamente ahí, es donde comienza la restauración. Dios no necesita que estés fuerte para tocarte. Solo necesita que estés abierto. Cierra los ojos un momento. Imagina una llama pequeña encendiéndose dentro de ti. Ese fuego representa tu alma volviendo a la vida. Deja que su calor llegue hasta tu cuerpo. Siente cómo esa luz interior empieza a levantarte desde adentro. No es imaginación. Es gracia. Porque cada vez que oras, cada vez que callas con fe, cada vez que eliges creer aún sin entender, Dios actúa. Y cuando Él actúa, el alma y el cuerpo se restauran juntos. Quédate conmigo. En el próximo capítulo descubrirás el poder del silencio interior, esa medicina invisible que Santa Teresa consideraba más eficaz que cualquier remedio. Porque cuando el alma se calla, el cuerpo por fin puede descansar. Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior, ruido interior. Ruido que no cesa ni de día ni de noche. Pantallas,
notificaciones, voces, pensamientos. Y entre tanto ruido, el alma se pierde. Santa Teresa de Jesús, siglos antes de que existieran los teléfonos, ya lo advertía. El alma necesita silencio tanto como el cuerpo necesita alimento. Para ella, el silencio no era ausencia. Era presencia, era espacio sagrado donde Dios podía hablar sin interrupciones. Cuando el alma calla, el cuerpo también descansa. Cuando el alma se aquieta, la mente deja de correr. Y entonces comienza algo que la ciencia moderna apenas empieza a descubrir. El silencio cura. No solo cura el espíritu. Cura el cuerpo. Reduce la tensión, aligera la respiración, calma el corazón. Santa Teresa lo sabía por experiencia. Después de horas de oración silenciosa, su cuerpo respondía distinto. La fiebre bajaba. El dolor cedía. Su rostro se iluminaba. No porque se produjera un milagro físico, sino porque la paz interior reorganiza todo el ser. Hay muchos tipos de silencio. Está el silencio vacío, ese que produce soledad. Y está el silencio lleno, el que está habitado por Dios. Ese silencio no pesa, no angustia, no aburre. Ese silencio renueva. Santa Teresa llamaba a ese silencio recogimiento. Recogerse no significaba huir del mundo, sino entrar en uno mismo para escuchar la voz de Dios. Porque, decía ella, si no aprendemos a escuchar por dentro, viviremos esclavos de los ruidos de fuera. Detente un momento. Respira. Siente el aire entrar, salir. Ese gesto simple ya es oración si lo haces con conciencia. El silencio comienza así, no con un esfuerzo, sino con atención. Con la decisión de estar presente. En el convento, Teresa no imponía silencios forzados. No hacía del silencio una ley, sino un camino. Les enseñaba a sus monjas a guardar espacios del día para callar el corazón. No solo la boca, el corazón. Porque el alma puede gritar por dentro aunque parezca tranquila por fuera. Ella decía. El mayor ruido es el de los pensamientos desordenados. Por eso pedía calma, no rigidez. Silencio, no represión. Quería que sus hermanas encontraran ese momento en que la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma empieza a escuchar. Y entonces ocurría lo que siempre ocurre cuando el alma escucha. Dios habla. A veces lo hace con palabras. A veces con una paz tan profunda que no necesita explicación. Esa paz es el lenguaje del silencio. Y quien la ha sentido sabe que ninguna palabra la iguala. Quizá tú también lo has experimentado. En una oración sincera, en un atardecer, en una mirada. Un instante en el que todo parece detenerse y el alma se ensancha. Ahí está Dios. No en el ruido, sino en lo pequeño, en lo callado. El mundo moderno teme al silencio porque teme encontrarse consigo mismo. Por eso huimos, nos distraemos, llenamos cada minuto. Pero el alma que no se detiene, enferma. Y el cuerpo lo paga. Teresa lo decía con claridad. El alma inquieta arrastra al cuerpo a 1000 enfermedades. Ella lo sabía porque lo vivió. En los años en que perdió la oración, su cuerpo se debilitó. Cuando volvió al silencio, su salud mejoró. No era magia. Era armonía. El silencio restituye el orden natural. Permite que el alma respire y que el cuerpo reciba ese aire de vida. Por eso la santa lo llamaba baño del espíritu. Decía, después del silencio, el alma sale como quien se ha bañado en un río limpio. Y ese baño interior tiene efectos visibles. El rostro cambia. La mirada se suaviza. Los movimientos se vuelven más lentos, más conscientes. El cuerpo deja de vivir en modo defensa y empieza a vivir en modo confianza. Imagina que cada día tomas unos minutos para callar, para cerrar los ojos y simplemente respirar con fe. Poco a poco, esa práctica se convierte en un refugio. Un santuario interior. Y desde ese lugar, comienzas a ver el mundo de otra manera. Las preocupaciones ya no pesan igual. Las heridas ya no duelen igual. Porque el silencio te ha devuelto la fuerza que el ruido te robó. Santa Teresa decía. En el silencio, el alma aprende a mirar con los ojos de Dios. Y cuando eso sucede, el cuerpo también se ilumina. Porque donde hay mirada de amor, hay sanación. A veces pensamos que necesitamos más palabras para acercarnos a Dios. Más oraciones,
más rezos, más promesas. Pero él no necesita cantidad, necesita espacio. Y el espacio más grande que podemos ofrecerle es el silencio. Tal vez en tu vida haya cosas que no puedes cambiar. Dolores que persisten, miedos que regresan, heridas que no cierran. No te desesperes. Aprende a ofrecerlos en silencio. No como resignación, sino como entrega. El silencio no es ausencia de acción. Es acción invisible, profunda, eficaz. Cuando callas con fe, estás actuando. Cuando te detienes para escuchar, ya estás sanando. Santa Teresa lo sabía. No hay mejor medicina que el silencio unido al amor. Porque el amor transforma el silencio en presencia. Por eso te invito ahora a un pequeño gesto. Cierra los ojos. Deja que el ruido se apague por unos segundos. Respira con calma y di por dentro. Señor, en este silencio quiero que me hables. No esperes grandes señales. Solo siente. El alma sabe cuando Dios está presente. Y cuando lo está, el cuerpo descansa. La mente se limpia. El corazón se expande. Y lo que parecía imposible empieza a moverse dentro de ti. Esa es la medicina del silencio. No promete resultados inmediatos. Pero transforma lentamente desde dentro. Como la semilla que germina bajo tierra. Quédate conmigo. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo ese silencio prepara el terreno para la semilla divina. Cómo convertir la quietud interior en espacio fértil para que Dios siembre su renovación en ti. En los capítulos anteriores hemos comprendido que el silencio no es vacío, sino espacio donde el alma se encuentra con Dios. Pero ese silencio, si se cultiva con amor, se convierte en algo más. Se convierte en tierra fértil, lista para recibir la semilla divina. Santa Teresa de Jesús hablaba de esto con una sencillez que toca el corazón. Decía, no todos los suelos dan fruto. Es menester andar con cuidado. Y con esas palabras nos recordaba que Dios puede sembrar. Pero si el alma está dura, distraída, resentida o llena de miedo, la semilla no penetra. El silencio prepara el terreno. La oración lo ablanda. La humildad lo limpia. Y la fe abre el espacio donde el Espíritu Santo puede obrar. Piensa en un jardín después de una tormenta. El suelo está húmedo, suave, dispuesto. Todo parece en calma. Así es el alma después de un tiempo de recogimiento. Lista para recibir la semilla que Dios quiere plantar. Esa semilla puede llegar de muchas formas. Una palabra, una intuición, una persona, un acontecimiento inesperado. Pero solo la alma atenta la reconoce. Solo quien vive despierto en la fe entiende que nada es casualidad. Santa Teresa enseñaba que Dios no fuerza la entrada. Él toca con suavidad, espera, observa. Solo entra donde hay disposición. Por eso decía, Dios no actúa por imposición, sino por atracción. Y esa atracción nace del amor, del deseo sincero de volver a Él. El alma dispuesta no se mide por lo que siente, sino por lo que ofrece. Puede estar cansada, vacía, incluso triste. Pero si dice, sí, ya está lista. Porque Dios no necesita perfección, necesita apertura. ¿Y qué significa estar dispuesto? Significa limpiar el corazón de lo innecesario. De los juicios, de los miedos, de la prisa. Significa vaciar el alma para que Él la llene. Significa creer, incluso cuando no se ve nada. Santa Teresa lo explicaba así. Hay almas que oran mucho, pero no reciben, porque oran llenas de sí mismas. Dios entra donde hay espacio. Y ese espacio se construye con silencio. Con humildad. Con la decisión de dejar actuar al espíritu. Imagina que tu interior es un jardín. Si el suelo está lleno de piedras, la semilla no crece. Si está demasiado seco, no germina. Si está saturado de ruido, el brote no respira. Pero cuando comienzas a retirar las piedras del resentimiento, a arrancar las hierbas de la culpa, a regar con la oración cada día, entonces la tierra se transforma. Y la semilla, que antes parecía muerta, comienza a vivir. Dios no tiene prisa. Él trabaja en silencio, como la naturaleza. La semilla germina bajo tierra, donde nadie la ve. Y así también obra la gracia, en lo oculto, en lo lento, en lo fiel. Quizá ahora mismo tú estás en ese tiempo de tierra oscura.
No ves brotes, no sientes progreso, no escuchas nada. No te desesperes. Ese silencio es fértil. La semilla ya está ahí, trabajando en secreto. Dios no deja sin fruto lo que Él mismo ha sembrado. Teresa decía, el alma paciente verá brotar su jardín. Y añadía algo más profundo, aun la tierra seca, si se riega con lágrimas, florece. Tus lágrimas también son agua. Tus oraciones, aunque parezcan débiles, también riegan la tierra. Tu perseverancia es el sol que calienta la semilla. Por eso no te rindas. No busques resultados inmediatos. El alma tiene estaciones, igual que la tierra. Hay inviernos de silencio, primaveras de brote, veranos de fruto y otoños de poda. Cada etapa es necesaria. Cada momento tiene su gracia. Santa Teresa no hablaba de teorías. Ella lo vivía. Durante años sintió que su oración no producía nada. Pero siguió orando. Y cuando menos lo esperaba, algo floreció dentro de ella. Una paz profunda, una confianza que no dependía de circunstancias. Eso es lo que ocurre cuando el alma persevera. La semilla madura y el fruto llega a su tiempo. Hoy muchos quieren soluciones rápidas. Pero la vida espiritual no es instantánea. Es proceso. Es constancia. Es fidelidad en lo pequeño. Por eso, si en este momento sientes que nada cambia, recuerda, Dios trabaja en lo oculto. Tu silencio, tu oración, tu paciencia son herramientas invisibles de esa obra divina. Aunque no veas nada, algo está creciendo. Detente un instante. Pon tus manos sobre tu pecho. Respira y di con fe: Señor, prepara mi tierra. Que mi alma sea buen suelo para tu semilla. Esa sencilla oración abre caminos. No importa si la repites en voz baja o en tu pensamiento. Dios escucha el suspiro más pequeño. Porque, como decía Santa Teresa, el amor no está en las palabras, sino en la disposición del alma. Y cuando el alma se dispone, el milagro comienza. No afuera, sino dentro. El cuerpo lo siente, el rostro lo refleja, la vida se transforma. Poco a poco, sin ruido, sin espectáculo. Como una semilla que rompe la tierra para buscar la luz. Quédate conmigo. En el próximo capítulo hablaremos de esa semilla divina, de su poder simbólico y real, y de cómo lo pequeño, cuando se une a la fe, puede renovar el cuerpo, la mente y el alma entera. Desde el principio de la creación, Dios trabaja con semillas. Todo lo que existe nació de algo pequeño, casi invisible, una chispa de luz, una palabra pronunciada en el silencio, un grano de vida escondido en la tierra. Jesús lo repitió muchas veces. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en árbol. Y Santa Teresa de Jesús entendió ese misterio mejor que nadie. Para ella, la semilla no era solo un símbolo del reino, era también una imagen del alma humana. Decía que dentro de cada persona hay un punto diminuto donde Dios ha sembrado su presencia. Un punto de luz, de amor, de posibilidad. Y que esa semilla, si se cuida con oración y silencio, puede transformar la totalidad de la vida. Piensa en esto, una semilla contiene toda la información de un árbol. En su pequeñez lleva la fuerza de raíces, ramas, frutos y sombra. Así también, en tu interior, hay un diseño divino que espera germinar. Dios lo ha puesto ahí, no para guardarlo, sino para verlo crecer. Pero la semilla no crece por vanidad ni por orgullo. Crece por obediencia. Obedece a la tierra que la acoge, al agua que la humedece, al sol que la calienta. Su poder está en su humildad. Y esa es la lección espiritual más profunda: lo pequeño, cuando se entrega, transforma lo grande. Santa Teresa decía: Dios no se muestra en el ruido, sino en lo pequeño que calla y espera. Y esa espera es parte de la fe. Porque el alma que espera en silencio, como la tierra en invierno, ya está siendo trabajada por dentro. Hoy el mundo se burla de lo pequeño. Queremos resultados rápidos, señales visibles, cambios inmediatos. Pero Dios sigue obrando con el ritmo de la semilla. Sin espectáculo, sin ruido, sin prisa. Y cuando llega el momento, lo que parecía muerto florece. Quizá te has preguntado, ¿por qué nada cambia en mi vida? Tal vez sí está cambiando, pero bajo tierra. Dios trabaja donde tus ojos no alcanzan. La fe no consiste en ver brotes,
sino en confiar mientras la semilla germina. Santa Teresa contemplaba la naturaleza y veía en ella lecciones divinas. Las estaciones, el agua, el viento, la flor. Todo le hablaba de un Dios que actúa a través de lo visible para revelar lo invisible. Por eso decía que cada elemento de la creación es una metáfora del alma. El agua representa la gracia. El sol, la presencia divina. La tierra, nuestro cuerpo. Y la semilla, el espíritu que vive dentro de nosotros. Cuando el alma se abre al silencio y a la oración, esa semilla empieza a respirar. El aire del espíritu entra en ella y algo se mueve. No se ve, pero se siente. Una leve esperanza, una calma nueva, una claridad que antes no estaba. Así comienza la transformación. El crecimiento de la semilla es lento. Requiere paciencia, constancia, confianza. Santa Teresa lo comparaba con el proceso de la oración. Al principio es esfuerzo, luego es gozo, y finalmente se convierte en unión. De la misma manera, la semilla pasa de raíz a tallo, de tallo a flor, de flor a fruto. Cada etapa tiene su belleza, aunque algunas duelan. Porque crecer implica romper. La semilla, antes de brotar, debe romper su cáscara. Y tú también. Tal vez sientas que se rompen tus seguridades, tus planes, tus viejas creencias. No temas. Esa ruptura es necesaria. Solo el corazón abierto puede florecer. Dios no destruye para castigar, sino para liberar. Cuando rompe algo en ti, lo hace para dar espacio a lo nuevo. Para que la vida de su espíritu encuentre caminos donde antes había paredes. La semilla también necesita oscuridad. Nadie la ve mientras germina. Así también, las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie te observa. Cuando oras en secreto, cuando lloras en silencio, cuando sigues creyendo aunque todo parezca detenido. Ahí, en esa oscuridad sagrada, se está gestando la luz. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Durante sus noches más duras, enferma, débil, incomprendida. Decía que sentía una semilla de fuego encendida dentro de ella. No era consuelo fácil, era fe pura. El fuego del espíritu obrando en su debilidad. Y así también puede obrar en ti. No busques señales grandiosas. Busca lo pequeño, un gesto, una palabra, un instante de oración sincera. Ahí está la semilla divina actuando. Cada vez que eliges perdonar, riegas la semilla. Cada vez que eliges agradecer, la fortaleces. Cada vez que eliges creer, aunque no sientas nada, le das luz. Y llegará un día en que mirarás atrás y verás que tu vida ha cambiado. No sabrás cuándo empezó, pero algo floreció. Tu cuerpo se sentirá más ligero, tu mente más clara, tu alma más viva. Eso es fruto. El fruto de una semilla cultivada con fe. Por eso, nunca desprecies lo pequeño. Porque Dios se esconde ahí. En el pan, en el agua, en una oración, en una lágrima. Todo lo que se ofrece con amor se convierte en tierra fértil para su gracia. Santa Teresa solía decir a sus hermanas: no busques lo extraordinario, busca hacerlo todo con amor. Y en esas palabras está el secreto del crecimiento espiritual. Porque la semilla divina no florece por fuerza, sino por amor. Detente un momento. Pon tus manos abiertas frente a ti. Imagina que sostienes una pequeña semilla. Mírala. Tan simple, tan silenciosa. Dentro de ella hay vida. Esa vida es promesa. Esa promesa es Dios. Dile ahora con voz suave: Señor, haz germinar en mí la semilla que tú plantaste. Y quédate en silencio unos segundos, dejando que esa frase se hunda en tu corazón. No necesitas más. El proceso ha comenzado. La semilla está viva. Y tú, al permitir que crezca, estás entrando en el mismo ritmo de Dios, lento, profundo, eterno. Quédate conmigo. En el próximo capítulo descubrirás cómo esa semilla divina actúa también en el cuerpo. Cómo lo espiritual se manifiesta en lo físico. Y cómo, cuando el alma florece, el cuerpo también se renueva. Hay un momento en el camino espiritual en que algo empieza a cambiar, sin que sepamos explicar cómo. El cuerpo se siente más liviano, la mente más clara, el corazón más sereno. No es que desaparezcan los problemas, sino que ya no pesan igual. Y eso sucede porque el alma ha comenzado a florecer. Santa Teresa de Jesús lo decía con sabiduría.
Cuando el alma se enciende, el cuerpo recibe su calor. El alma iluminada transforma la mirada, el gesto, el modo de respirar. No es magia, es comunión. Porque el ser humano no tiene dos vidas, una del alma y otra del cuerpo, sino una sola, que respira desde dentro hacia afuera. Piensa en una lámpara. Si dentro hay luz, la pantalla se ilumina. Si la llama se apaga, aunque la lámpara siga entera, no alumbra. Así somos nosotros, el cuerpo refleja la luz del alma. Durante años, Teresa estuvo enferma, frágil, agotada. Los médicos no sabían qué hacer. Pero cuando su vida interior se encendió con la oración profunda, algo cambió. Su cuerpo, aunque seguía débil, comenzó a irradiar una paz visible. Sus hermanas decían que bastaba mirarla para sentir consuelo. Esa es la fuerza de la gracia. No siempre cura las heridas, pero las llena de luz. Y esa luz lo transforma todo. Hoy lo sabemos incluso desde la ciencia. Cuando el alma está en paz, el cuerpo reacciona. La respiración se hace más lenta, el corazón se equilibra, las células se regeneran mejor. No es fantasía, es una armonía profunda que une lo físico y lo espiritual. Santa Teresa lo habría dicho de otra manera: Dios ordena el cuerpo cuando el alma se rinde a su voluntad. Cuando el alma ora de verdad, el cuerpo descansa. Cuando el alma perdona, el cuerpo se libera. Cuando el alma agradece, el cuerpo se fortalece. Y cuando el alma confía, el cuerpo se sana. No porque desaparezca todo dolor, sino porque cambia la forma de vivirlo. La enfermedad ya no es castigo, sino camino. El cansancio deja de ser señal de derrota y se vuelve oportunidad de entrega. El cuerpo, cuando se sabe templo, coopera con la gracia. Mira a tu alrededor. La persona que vive en paz tiene una belleza distinta. No necesariamente física, pero sí luminosa. Esa serenidad que no se compra, ese brillo en los ojos que no depende del maquillaje ni del descanso. Es la belleza del alma en equilibrio. Santa Teresa decía: hay hermosura en el alma que se deja habitar por Dios, y esa hermosura se derrama en el cuerpo. Y es cierto. Cuando el alma ama, el rostro se suaviza. Cuando el alma ora, los hombros se relajan. Cuando el alma confía, la respiración se abre. El cuerpo se convierte en espejo de la vida interior. Pero hay algo más profundo. Así como el alma puede sanar el cuerpo, también el cuerpo puede ayudar al alma. Un gesto de gratitud, una postura de recogimiento, una respiración consciente. Todo eso son puertas que permiten que la gracia fluya. Por eso Teresa cuidaba cada detalle, cómo se sentaba a orar, cómo respiraba, cómo descansaba. Sabía que el cuerpo es parte del lenguaje con el que el alma habla a Dios. A veces pensamos que orar es solo hablar. Pero también es escuchar, moverse, respirar, sentir. Tu cuerpo puede ser oración si lo ofreces con conciencia. Cada paso, cada movimiento, cada descanso puede convertirse en liturgia si lo haces con amor. Imagina tu cuerpo ahora. No como un enemigo, sino como un aliado. Como un templo vivo donde la presencia de Dios quiere reposar. No importa si estás cansado, enfermo o envejecido. A los ojos de Dios, tu cuerpo sigue siendo tierra sagrada. Pon una mano sobre tu corazón. Siente su latido. No lo produces tú. Es un don. Cada latido dice: estoy vivo. Y en cada latido Dios te recuerda que su fuerza aún te sostiene. Esa conciencia cambia todo. Porque cuando el alma se reconcilia con su cuerpo, deja de luchar contra la vida y empieza a vivirla como oración. Ya no huye del dolor, lo ofrece. Ya no teme al descanso, lo bendice. Ya no desprecia sus límites, los abraza con ternura. Santa Teresa repetía: el alma que se conoce a sí misma no desprecia el cuerpo, lo ama con humildad. Y esa humildad trae descanso. Porque amar el cuerpo con respeto es reconocer que es obra de Dios. Y que cuidarlo es una forma de adorarlo. Quizá has pasado años peleando con tu cuerpo, exigiéndole, forzándolo, castigándolo. Hoy puedes empezar de nuevo. Puedes mirarlo con compasión, no con juicio. Puedes decirle: gracias por sostenerme aun cuando mi alma estaba lejos. Y sentirás que algo se ablanda dentro de ti. Esa reconciliación es parte de la sanación. Porque cuando el alma y el cuerpo vuelven a caminar juntos, el ser humano recupera su integridad. Y ahí, en esa unidad, Dios habita con plenitud.
Teresa decía que esa armonía produce un fruto visible, la paz que se contagia. El alma en gracia irradia serenidad a todo lo que la rodea. Sus palabras curan, sus gestos alivian, su presencia consuela. Y esa es la verdadera salud, la que nace del espíritu y se expande al cuerpo y al mundo. Así que si hoy te sientes débil o cansado, no lo tomes como señal de derrota. Tómalo como invitación. Quizá tu cuerpo está pidiendo lo mismo que tu alma. Descanso, silencio, oración, ternura. Hazle caso. Haz espacio. Y verás cómo la semilla divina que germina dentro de ti empezará a dar fruto fuera. Tus gestos, tus palabras, tu energía se volverán más suaves, más sabios, más plenos. Porque cuando el alma florece, el cuerpo también sana. No por poder humano, sino por la gracia que todo lo renueva. Quédate conmigo. En el próximo capítulo veremos cómo mantener esa gracia viva. Cómo proteger la semilla y el equilibrio interior de los ruidos y las tentaciones del mundo. Para que la luz que ya ha brotado en ti no se apague. Hay algo más difícil que recibir la gracia de Dios, mantenerla viva. Muchos comienzan el camino espiritual con entusiasmo, sienten la paz, la luz, la renovación. Pero luego el ruido del mundo vuelve a entrar, las prisas regresan, el alma se distrae. Y aquella claridad interior comienza a nublarse poco a poco. Santa Teresa de Jesús lo sabía muy bien. Ella misma vivió etapas de fervor y otras de sequedad. Por eso enseñaba a sus hermanas una verdad sencilla y exigente. El alma que no cuida su jardín, pronto lo verá lleno de maleza. La gracia es como una planta joven. Necesita luz, silencio y constancia. No se sostiene por costumbre, sino por amor vigilante. Dios siembra, sí. Pero el alma debe cuidar lo que ha recibido. Y ese cuidado se llama fidelidad. Fidelidad no a una emoción, sino a una decisión. Seguir orando, seguir amando, seguir confiando incluso cuando no se siente nada. Porque la gracia no desaparece, solo se oculta para fortalecerse. Santa Teresa decía que Dios permite esos momentos para purificar el amor. Cuando el alma ya no ora por gusto, sino por fidelidad, su raíz se hace más profunda. Y el fruto, más duradero. Por eso, mantener viva la gracia es un acto de humildad diaria. Un sí constante, pronunciado incluso en los días grises. Es recordar que Dios no nos mide por cuánta luz sentimos, sino por cuánta fe conservamos. Hay tres fuerzas que pueden apagar la gracia si no las vigilamos: la prisa, el ruido y el desánimo. La prisa fragmenta el alma. Nos hace olvidar que lo sagrado tiene su ritmo. Dios no actúa a la velocidad del mercado ni de las pantallas. Actúa a la velocidad de una semilla que crece en silencio. Por eso, cuando sientas ansiedad, detente. Respira y repite: mi alma espera en ti, Señor. Ese simple gesto ya es oración. El ruido, en cambio, no siempre es externo. A veces el ruido es interno, pensamientos repetitivos, juicios, temores, autocrítica. Ese ruido roba la paz. Y sin paz, la gracia no se escucha. Santa Teresa aconsejaba algo muy concreto: retírate adentro, aunque sea un instante. No hace falta un convento ni un retiro. Basta cerrar los ojos, respirar, y recordar que dentro de ti hay un espacio donde Dios habita. Visítalo cada día. Ese pequeño acto de recogimiento es el muro que protege tu jardín interior. ¿Y el desánimo? El desánimo es la sombra que más teme el alma. Llega cuando las cosas parecen no cambiar. Cuando la oración se siente seca. Cuando el cuerpo vuelve a cansarse y la fe titubea. Pero Teresa tenía un secreto: ella rezaba incluso sin ganas. Decía: aunque el corazón no me acompañe, la voluntad sí. Y en ese acto, Dios encontraba la puerta abierta. Porque el alma perseverante siempre vuelve a florecer. Quizá tarde, pero florece. Custodiar la gracia también significa cuidar el cuerpo. Dormir lo necesario, comer con gratitud, moverse con armonía. El cuerpo cansado se convierte fácilmente en un alma distraída. Y un alma distraída deja de escuchar a Dios. Por eso, cuidar el cuerpo no es vanidad, es obediencia. Hay gestos sencillos que Teresa recomendaba. Un momento de silencio antes de dormir. Un acto de agradecimiento al despertar. Una respiración consciente antes de una decisión difícil.
pequeñas acciones que mantienen abierta la puerta entre el cielo y la tierra. Porque lo contrario del descuido no es el esfuerzo, sino el amor. El alma que ama, cuida. El alma que cuida, permanece. Y el alma que permanece, florece siempre, aunque el invierno sea largo. Si alguna vez sientes que la gracia se ha apagado, no te culpes. Solo vuelve. La gracia no se pierde, se adormece. Y basta una chispa de fe para despertarla. Dios no se retira del alma, el alma es la que se distrae. Pero Él espera, paciente, como el sol detrás de las nubes. Repite conmigo. Señor, despierta en mí la gracia que adormeció el ruido. Esa oración es ya un comienzo. Santa Teresa decía que la fe madura se reconoce no por la euforia, sino por la calma. El alma que ha aprendido a custodiar la gracia no necesita señales. Sabe que Dios sigue obrando aunque no se vea nada. Esa certeza produce paz. Y esa paz es el signo de que la semilla sigue viva. Por eso, mantén tu alma en estado de escucha. No corras. No intentes forzar la floración. Solo permanece disponible. Dios hará el resto. Quizá no lo notes de inmediato. Pero cada acto de silencio, cada oración, cada respiro consciente, es agua para la semilla. Y un día, sin darte cuenta, volverás a sentir esa luz interior. Esa fuerza suave que te recuerda, la gracia nunca se fue, solo te estaba esperando. Quédate conmigo. En el próximo capítulo hablaremos de la obediencia del cuerpo y del alma. De cómo vivir la fe no solo en lo invisible, sino también en lo cotidiano. En cada gesto, en cada decisión, en cada movimiento que puede convertirse en oración. Santa Teresa de Jesús decía una frase que puede parecer sencilla, pero encierra una sabiduría inmensa. No se ha de hacer mucho caso al cuerpo, pero tampoco despreciarlo. Con estas palabras nos enseñaba el equilibrio que casi nadie encuentra, el punto exacto entre cuidar y dominar, entre atender y someter. El cuerpo, para ella, era un siervo fiel cuando se le guía, pero un tirano cuando se le deja gobernar. Y ese equilibrio no se logra con castigos ni excesos, sino con obediencia. Obedecer no es esclavitud. Es alineación. Es permitir que el cuerpo, el alma y la voluntad marchen en una sola dirección, hacia Dios. Hoy vivimos en una cultura que ha separado esas dimensiones. Separamos lo espiritual de lo físico, lo sagrado de lo cotidiano. Rezamos con los labios, pero comemos sin gratitud. Pedimos a Dios fuerzas, pero dormimos mal. Hablamos de amor, pero tratamos al cuerpo con dureza o con olvido. Santa Teresa lo veía claro. No se puede servir a Dios con un cuerpo rendido. Por eso insistía en la obediencia corporal. No como imposición, sino como coherencia de amor. El cuerpo que obedece al alma es el que se deja conducir con dulzura, no con violencia. Significa escuchar sus señales, respetar sus ritmos, cuidar su descanso, pero sin convertirlo en ídolo. Significa reconocer que el cansancio puede ser también un lenguaje divino. Porque a veces, cuando el cuerpo se apaga, no pide más esfuerzo, sino silencio. Cuando el cuerpo duele, no siempre se trata de enfermedad, a veces se trata de alma desconectada. El alma cansada pesa en la carne, y la carne agotada entristece al alma. Teresa sabía que la única forma de sanar esta división era vivir la fe encarnada. No solo creer, sino vivir creyendo. No solo orar, sino que el cuerpo también ore. Y eso se logra con gestos simples. Una postura reverente al orar. Una mirada compasiva. Un movimiento hecho con amor. Una palabra dicha con mansedumbre. Cada acto físico puede convertirse en acto de fe. Barrer el suelo, cocinar, cuidar a otro, respirar conscientemente. Todo puede ser oración si se hace con intención. Teresa lo repetía, si se hace por amor, hasta lo más pequeño se vuelve grande. La obediencia del cuerpo también implica discernimiento. Saber cuándo descansar y cuándo moverse. Saber cuándo ayunar y cuándo alimentarse. Saber cuándo callar y cuándo hablar. Porque no todo sacrificio agrada a Dios. Él no pide castigo, pide armonía. Cuando el alma está ordenada, el cuerpo coopera. Y cuando el cuerpo obedece con humildad, el alma se eleva con libertad. Es una danza invisible entre lo material y lo eterno. Pero cuando el cuerpo se rebela, con pereza, con exceso, con desorden, la oración se vuelve más difícil. Por eso Santa Teresa decía,
El demonio se disfraza muchas veces de cansancio. Y no lo decía para negar el descanso, sino para recordarnos que a veces usamos el cuerpo como excusa para no amar, para no servir, para no obedecer. El discernimiento es clave. Pregúntate. ¿Estoy descansando por necesidad o por fuga? ¿Estoy comiendo con gratitud o con ansiedad? ¿Estoy callando por paz o por miedo? Cada una de estas preguntas revela si el cuerpo está en obediencia o en resistencia. La obediencia corporal no se trata de control, sino de integración. De permitir que el cuerpo sea instrumento del amor, no obstáculo. Que tus manos sirvan, que tus pies caminen hacia el bien, que tus ojos miren con pureza. Que tu respiración sea oración constante. Teresa decía que cuando el alma está unida a Dios, el cuerpo se convierte en altar. Cada gesto cotidiano puede ser ofrenda. Dormir bien se vuelve obediencia. Comer con calma se vuelve gratitud. Caminar con conciencia se vuelve meditación. Trabajar con alegría se vuelve oración. Y eso es lo que ella llamaba obediencia encarnada. No una vida de mortificación vacía, sino de amor consciente. El cuerpo obedece mejor cuando el alma lo ama. Y el alma ama mejor cuando el cuerpo la acompaña. Ambos son uno solo en el diseño divino. Por eso, si hoy te cuesta orar, mira cómo vives en tu cuerpo. Si estás agitado, tu oración será agitada. Si estás agotado, tu oración será débil. Pero si te recoges, si respiras, si ofreces tu cuerpo al silencio, la oración florecerá sola, como semilla que encuentra su tierra. No hay división posible entre el alma y el cuerpo cuando el amor gobierna. Y ese amor se llama obediencia. Obediencia alegre, libre, consciente, fecunda. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos y di con calma. Señor, toma mi cuerpo y mi alma, hazlos uno solo en tu servicio. Siente cómo esa frase te ordena por dentro. Como tu respiración se vuelve más lenta, como el corazón se aquieta. Ese instante es obediencia viva. Y cuando salgas de esta oración, lleva esa obediencia a lo cotidiano. A tu mesa, a tu trabajo, a tus palabras, a tus silencios. Porque el cuerpo que obedece con amor se vuelve reflejo del alma en gracia. Santa Teresa lo sabía bien. Quien ama de veras, obedece con alegría. Y quien obedece con alegría no se cansa, porque el amor le sostiene. Quédate conmigo. En el próximo capítulo hablaremos de la resurrección diaria. Esa fuerza interior que nos permite volver a levantarnos cada día. Renacer desde el cansancio. Y experimentar en lo cotidiano el milagro de la vida nueva que Dios promete. Hay una palabra que todos conocemos, pero pocos comprendemos en su profundidad: resurrección. Muchos la imaginan como un acontecimiento lejano, un milagro que sucederá después de la muerte. Pero para Santa Teresa de Jesús, la resurrección no era solo promesa futura. Era una realidad cotidiana. Era la capacidad de volver a empezar cada día. De levantarse del cansancio, del miedo, del desánimo. Y respirar de nuevo la vida de Dios. Decía: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y esas palabras, repetidas tantas veces, no eran consuelo vacío. Eran la confesión de una mujer que había muerto muchas veces por dentro. Y había resucitado otras tantas por la gracia. Porque resucitar no siempre es vencer la muerte física. A veces es volver a amar cuando el corazón se ha cerrado. Seguir creyendo cuando la fe parece agotada. Levantarse cuando el cuerpo pesa como piedra. Eso también es resurrección. Cada vez que eliges la esperanza, resucitas. Cada vez que perdonas, resucitas. Cada vez que oras aunque no tengas fuerzas, resucitas. La vida nueva de Dios no espera al final de los tiempos. Se abre paso aquí, ahora, en el alma que decide no rendirse. Santa Teresa vivió esto con una lucidez admirable. Su cuerpo, frágil, doliente, a veces paralizado, no fue obstáculo, sino lugar de revelación. En medio del dolor físico, escribía: sentí que dentro de mi miseria había un fuego que no se apagaba. Ese fuego era la presencia de Dios. Que no suprime el sufrimiento, sino que lo transfigura. La semilla también nos enseña esto. Para dar fruto, primero debe morir. Debe romperse, desaparecer bajo la tierra. Para que de su aparente pérdida brote nueva vida. Así es también el alma. A veces, para florecer,
necesita dejar morir lo viejo. Una costumbre, una herida, un orgullo, un miedo. Y esa muerte, aunque duela, prepara el terreno de la resurrección. Porque donde muere el ego, nace la libertad. Donde se apaga el ruido, surge la voz de Dios. Donde se termina la fuerza humana, empieza la fuerza divina. Santa Teresa lo vivió así cada día. No esperó grandes milagros. Aprendió a ver lo divino en lo pequeño. En los amaneceres, en el pan compartido, en las lágrimas ofrecidas. Su fe era una fe encarnada, una fe que respiraba en medio de lo ordinario. Y ahí está el misterio. Resucitar no es hacer algo extraordinario. Es permitir que Dios te levante en lo cotidiano. Cuando el alma se deja tocar por la gracia, el cuerpo también lo siente. No porque desaparezca todo cansancio, sino porque ya no domina. El peso se vuelve más liviano. El dolor se convierte en ofrenda. Y la debilidad se transforma en lugar de encuentro con Dios. A veces creemos que la fe elimina el sufrimiento. Pero la fe verdadera lo transfigura. Le da sentido. Lo convierte en camino. Teresa decía que el alma en gracia tiene el secreto de la ligereza. Y es verdad. El cuerpo de quien confía en Dios puede estar enfermo. Pero su mirada brilla con una vida que no se apaga. El cansancio se transforma en reposo interior. La fragilidad se convierte en altar. Quizá hoy tú también necesites resucitar. No de la muerte física, sino del desánimo. De ese agotamiento que te apaga por dentro. De esa tristeza que te roba el aliento. De ese silencio que se siente como ausencia. No temas. Dios no espera que estés fuerte para levantarte. Te levanta desde tu debilidad. Él no exige perfección. Solo pide que no cierres la puerta del corazón. Di con fe: Señor, hazme renacer hoy. Aun cansado, quiero vivir en ti. Esa oración, dicha desde la fragilidad, ya contiene la fuerza de la resurrección. Porque la vida nueva no entra por la soberbia, sino por la rendición. Solo quien se entrega sin condiciones puede ser levantado por la gracia. Y cuando eso ocurre, el alma se ilumina y el cuerpo responde. La respiración se abre, los pensamientos se aquietan. Y la mirada empieza a ver belleza donde antes solo había oscuridad. Teresa lo experimentó tantas veces. Después de noches de fiebre, de días de dolor. Decía que amanecía con un gozo inexplicable. No porque hubiera sanado físicamente, sino porque su alma había vuelto a ponerse de pie. Esa es la resurrección diaria. Volver a empezar con Dios, cada mañana. Aceptar el cansancio, pero no rendirse a él. Dejar que la fe sea el primer pensamiento del día. Y la gratitud, el último antes de dormir. La semilla que Dios plantó en ti sigue viva. Aunque el invierno haya sido largo. Si hoy decides regarla con una simple oración, verás cómo vuelve a brotar. Tal vez no lo notes de inmediato. Pero el alma sabe cuándo vuelve la luz. Y cuando la luz regresa al alma, el cuerpo lo refleja. La voz se vuelve más dulce. La mirada más limpia. La presencia más pacífica. Eso es vivir resucitado. No escapar del dolor, sino caminar con él sin perder la esperanza. Porque donde hay esperanza, hay vida. Y donde hay vida, Dios está. Detente un momento. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y di despacio, desde el fondo de tu corazón: cada día quiero renacer contigo, Señor. Permanece unos segundos en silencio. Esa paz que ahora sientes no es imaginación. Es la semilla resucitando. Es Dios soplando vida nueva dentro de ti. Quédate conmigo. En el próximo capítulo hablaremos de la gratitud y el compartir. Porque toda semilla que florece da fruto. Y ese fruto no se guarda, se entrega. El alma que ha resucitado se convierte en fuente de consuelo para los demás. Hay un momento en el camino espiritual en que el alma, al mirar atrás, comprende algo esencial. Todo fue don. Cada lágrima, cada silencio, cada dolor y cada descanso. Todo formaba parte del mismo acto de amor con que Dios la conducía hacia su madurez. Y cuando esa comprensión despierta, nace la gratitud. Santa Teresa de Jesús decía: el alma agradecida crece sin esfuerzo, porque no retiene, se entrega.
La gratitud no es solo decir gracias. Es reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece del todo. Ni la vida, ni la salud, ni la fuerza, ni siquiera la fe. Todo es gracia. Y cuando el alma lo comprende, deja de reclamar y empieza a ofrecer. La semilla que ha florecido ya no puede quedarse encerrada. El fruto no existe para sí mismo. Existe para ser compartido. Así también el alma, cuando ha sido restaurada, siente el impulso de dar. Dar consuelo, dar esperanza, dar luz. Teresa lo explicaba con sencillez. El amor verdadero no se contenta con sentir, quiere servir. Por eso, cuando el alma ha encontrado la paz, no la guarda. La lleva allí donde hay oscuridad. Mira a tu alrededor. Hay personas cansadas, heridas, vacías. Tal vez tú lo estuviste hace poco. Y ahora, sin darte cuenta, te has convertido en testigo. Tu propio proceso de restauración puede ser medicina para otros. Dios no hace milagros solo para ti. Los hace a través de ti. Tu voz, tu gesto, tu serenidad pueden despertar fe en alguien que la perdió. A veces no necesitas hablar de Dios, basta con reflejar su paz. Santa Teresa tenía un don especial. Su presencia calmaba. No porque lo intentara, sino porque vivía en estado de gratitud constante. Agradecía la salud y la enfermedad, el trabajo y el descanso, la alegría y la prueba. Todo lo convertía en oración. Y en esa actitud, su alma se hacía canal de gracia para los demás. Porque la gratitud es una forma de oración continua. No pide, reconoce. No exige, contempla. Y quien vive agradecido, nunca pierde la alegría. Tal vez tú también has notado que cuando agradeces, algo cambia en tu cuerpo. Los músculos se relajan, el pecho se abre, la respiración se aligera. La gratitud tiene poder sanador. Une lo que el miedo separa, sana lo que la tristeza seca. Por eso, si hoy te cuesta orar, empieza por agradecer. Agradece lo que tienes, pero también lo que no entiendes. Agradece lo que duele, porque incluso el dolor te ha acercado a Dios. Agradece la semilla, aunque aún no veas el fruto. Agradece el silencio, porque en él has aprendido a escuchar. Santa Teresa decía: quien sabe agradecer, ya ha aprendido a amar. Y tenía razón. El alma agradecida deja de pensar en sí misma y se abre a los demás. Y en esa apertura, la gracia se multiplica. Compartir no es perder. Es multiplicar. Así como la semilla da fruto y dentro del fruto hay nuevas semillas. Tu vida, ofrecida con amor, se convierte en tierra fecunda para otros. Quizá tu palabra consuele a alguien hoy. Quizá tu silencio inspire paz. Quizá tu historia, tu proceso de sanación, sea el testimonio que otro necesita para creer que también puede levantarse. No subestimes lo que has vivido. Dios puede usar incluso tus caídas para levantar a otros. La gratitud transforma las heridas en caminos de luz. Mira tus manos. Están hechas para dar. No importa si das mucho o poco. Un gesto, una sonrisa, un mensaje, una oración por alguien. Cada acto de amor es semilla nueva que el Espíritu siembra a través de ti. Cuando el alma se entrega, el cuerpo también participa. Se activa la energía, vuelve la alegría, la mirada se ilumina. Porque dar es vivir. Y quien vive desde el amor, se renueva cada día. Teresa decía: el amor de Dios no se puede guardar, se comunica. Y así debe ser tu vida a partir de ahora. Una oración que se expande, una luz que no se apaga. Una semilla que da fruto y luego vuelve a sembrarse. Haz una pausa ahora. Respira con calma y repite: gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Siente la paz que trae esa oración. La gratitud abre las manos del alma. Y las manos abiertas son las únicas capaces de recibir más gracia. No olvides. Dios multiplica en quien comparte. La semilla que se guarda se pudre. La que se entrega florece en muchos jardines. Quédate conmigo. En el próximo y último capítulo cerraremos este camino con una meditación sobre la unión del alma y del cuerpo en Dios. Una contemplación final del equilibrio, la paz y la plenitud que Santa Teresa encontró. Y con una invitación especial a seguir profundizando juntos en este espacio, Misterios de la Oración.
cuando el alma y el cuerpo aprenden a caminar juntos, el ser humano vuelve a su origen. Vuelve a la armonía que Dios soñó al crearlo. Vuelve a ser ese soplo vivo en el que lo espiritual y lo material no compiten, sino se abrazan. Santa Teresa de Jesús lo llamaba la unión en quietud. Ese estado en el que el alma descansa en Dios sin perder conciencia del mundo. Y el cuerpo se convierte en eco silencioso de la presencia divina. No se trata de un éxtasis, ni de algo reservado a los santos. Se trata de un equilibrio posible para todos. De vivir con el corazón abierto, con el cuerpo sereno, con la mente en paz. De saber que cada respiración es un regalo. Cada latido una confirmación de que Dios aún habita en ti. Cuando el alma se une a Dios, todo dentro se ordena. Los pensamientos dejan de pelear. Las emociones se aquietan. El cuerpo se aligera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el alma ya no se separa de la fuente. Teresa lo explicaba así. El alma unida a Dios es como el agua que se mezcla con el agua. Ya no se puede distinguir cuál es cuál. Esa es la plenitud. No fusión que anula, sino comunión que eleva. El cuerpo sigue siendo cuerpo, el alma sigue siendo alma. Pero ambos se mueven bajo el mismo ritmo del amor eterno. Y cuando eso sucede, todo se vuelve oración. El silencio, la palabra, el gesto, el descanso, el trabajo. Todo se convierte en acto sagrado. La vida ya no se divide entre lo espiritual y lo cotidiano. Porque todo es presencia. Todo es lugar de encuentro. Esa es la verdadera restauración. No tener un cuerpo perfecto ni una mente libre de dudas, sino un corazón habitado por la paz. La paz que no depende de nada. Porque brota de la unión con Dios. Quizá durante este camino has sentido cansancio. Has llorado, has callado, has recordado. Y sin darte cuenta, algo se ha movido dentro de ti. Una semilla, una pequeña luz, una respiración distinta. Eso ya es señal de vida nueva. La semilla que Dios plantó en ti ha germinado. Tu alma ha aprendido a escuchar. Tu cuerpo ha recordado su dignidad. Y juntos han vuelto a su propósito original. Ser morada del amor. Santa Teresa lo resumía con una frase breve y eterna. Solo Dios basta. Cuando el alma lo comprende, todo lo demás se coloca en su sitio. El cuerpo deja de ser carga y se vuelve instrumento. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Y la vida, con todo su misterio, se convierte en oración viva. Detente un momento. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra, llena tu pecho, y sale lentamente. Ahí, en esa respiración, está la unión. No necesitas más. No necesitas ir lejos. Dios está aquí, ahora, en ti. Deja que tu cuerpo repose un instante. Deja que tu alma sonría. La gracia ha hecho su obra. Y tú eres ahora testigo de que la restauración es posible. No por esfuerzo humano, sino por amor divino. Lleva esta paz contigo. Llévala a tus palabras, a tus relaciones, a tu descanso. Permite que tu presencia sea refugio para otros. Que tus gestos sean oración. Que tus silencios sean consuelo. Y cuando la prisa del mundo vuelva a tocarte, recuerda esto. No necesitas correr. Solo necesitas volver al silencio. A esa habitación interior donde Dios y tú respiran juntos. Ahí todo comienza, y ahí todo se renueva. Porque la semilla divina no muere. Solo espera el momento de florecer otra vez. Si este camino ha tocado tu alma, si alguna palabra ha encendido luz en tu interior, te invito a seguir caminando conmigo en este espacio. Aquí, donde el alma aprende a escuchar. Y el cuerpo vuelve a recordar su santidad. Suscríbete a este canal. Misterios de la Oración. Y permite que sigamos creciendo juntos. En silencio, en fe, en gratitud. Porque cada día, en lo pequeño, Dios sigue obrando milagros invisibles. Y tú eres uno de ellos.